Durante la cumbre de la Unión Europea aquí en Bruselas, Viktor Orbán celebró su cumpleaños 59. No obstante, el primer ministro húngaro ya había recibido su regalo a la medianoche cuando los líderes del bloque acordaron un embargo parcial al petróleo ruso, pero con exenciones para Hungría y otros países. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el acuerdo como un éxito. Estas sanciones golpean con fuerza, realmente están destruyendo, y ese es el objetivo, las bases financieras de esta guerra que dirige Putin y golpeando con fuerza a la economía rusa. La Unión Europea prevé prohibir solamente el petróleo ruso que llega por vía marítima. Hungría, Eslovaquia y la República Checa podrán seguir recibiéndolo a través de oleoductos por ahora. El plan es poder imponer hasta finales de año la prohibición de casi el 90% de las importaciones de crudo ruso en el bloque. Incluso aquellos países que querían un embargo más estricto dicen que lo más importante es mostrar unidad. Es más fácil compensar el petróleo ruso. Había problemas técnicos con Viktor Orbán que logramos solucionar. Con el gas es otra historia. Por ello, tampoco habrá un embargo al gas en el próximo paquete de sanciones. También se abordó el alza de los precios de la energía en todo el bloque, así como la escasez mundial de alimentos por la guerra. La responsabilidad por todos los peligros a los que nos enfrentamos recae sobre Rusia y su presidente. Por eso es tan importante que intensifiquemos nuestros esfuerzos para asegurar que se pueda exportar cereal desde Ucrania. Los líderes de la Unión Europea volverán a reunirse en junio. En esa ocasión, una posible membresía de Ucrania podría formar parte de la agenda. El gigante ruso Gazprom confirmó que ha cortado por completo el suministro de gas a Países Bajos tras la negativa de este país a pagar en rublos su factura de abril a través de la empresa Gasterra. La firma neerlandesa, por su parte, informó de que ya ha contratado en otro lugar los 2.000 millones de metros cúbicos de gas que esperaba recibir de Gazprom hasta octubre. El presidente senegalés y de la Unión Africana, Macky Sall, advirtió a los líderes de la Unión Europea de que las sanciones contra Rusia amenazan el suministro de alimentos a África. Ucrania es un importante proveedor de granos para el continente africano. Sall advirtió de la escasez generalizada, el aumento de los precios y el hambre. Contento de salir a pasear, y no es el único, todos están felices de estar al aire libre. Nuestro barrio siempre ha estado en una zona confinada. Ahora puedo moverme libremente y hoy es mi primer día fuera. Siento que he recuperado mi antigua libertad. Se están retirando las vallas de Shanghái. La mayoría de la gente puede volver a su oficina y utilizar de nuevo el transporte público. Los comercios también están reabriendo. Las cosas parecen mejorar con la ayuda de un paquete de estímulo económico. El vicealcalde de Shanghái anunció que, entre otras cosas, se reembolsará el IVA y se ayudará a las empresas de los sectores más castigados, como el turismo o la cultura, con pagos extraordinarios. El gobierno central ha anunciado un paquete de incentivos y ayudas, exenciones fiscales para empresas, mejor acceso a préstamos y un impulso al mercado automovilístico, entre otras cosas. La estricta política de tolerancia cero al COVID en China ha sido dura para los ciudadanos y las empresas, además de provocar una difícil situación en el comercio minorista. Tampoco se ha librado la importación, y las consecuencias se han sentido a nivel mundial. Israel firmó su primer acuerdo de libre comercio con un país árabe, los Emiratos Árabes Unidos. Ambos países normalizaron sus relaciones hace 2 años. El acuerdo suprime los aranceles en el 96% de los productos. En 2021, el comercio entre Israel y los Emiratos Árabes alcanzó cerca de los $900 millones. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prohibió la venta de cigarrillos electrónicos. Dice que es una mentira afirmar que son una alternativa segura a la inhalación del humo del tabaco. Para argumentar su decisión, el presidente citó a la Organización Mundial de la Salud, que considera que los cigarrillos electrónicos son perjudiciales.
Mary Albions ha pasado más de la mitad de su vida recolectando hojas en esta finca de té. Tras la muerte de su esposo, se convirtió en el único soporte de su familia, pero apenas llega a fin de mes. Lo que ganamos no es suficiente para cubrir nuestros gastos, es el único trabajo que tenemos y no hay otro. Mary es una de las miles de mujeres que trabaja en fincas de propiedad privada que se extienden por las laderas en la zona central del país. El té es esencial para la economía de Sri Lanka. Las exportaciones ascienden a $1.300 millones al año. Con el país sumergido en una profunda crisis financiera, la industria del té también atraviesa un mal momento. La escasez de combustible y los largos cortes de electricidad han afectado a las operaciones diarias de la industria, incluyendo el tratamiento, la producción y el transporte. Dilum Padhirane, director general regional de esta finca, teme que todo ello afecte pronto a los trabajadores. Una vez que la productividad se ve afectada, los trabajadores se verán perjudicados porque no tendrán el número necesario de días de trabajo. Actualmente les ofrecemos 6 días de trabajo, a veces 7. Nos veremos obligados a reducir su trabajo a 4 días a la semana, más o menos, y sus ingresos serán bajos. Pero los problemas de la industria del té y la agricultura en general comenzaron antes de la actual crisis económica. El año pasado, en una medida muy controvertida, el gobierno prohibió los fertilizantes químicos para convertirse en el primer país en usar la agricultura ecológica. Luego se revocó por las protestas, pero el rendimiento ya había sido afectado. Esta decisión errónea del gobierno provocó una importante caída de la producción y de la exportación de té. La crisis actual no es buen augurio para las actuales cifras. A Mary le preocupa lo que pueda suceder si la situación empeora. Si perdemos nuestro trabajo por los problemas del país y no podemos encontrar otro empleo, tendremos que quedarnos en casa. Si es así, no tendremos nada que comer y no podremos atender ninguna de nuestras necesidades. Su sustento y el de miles de personas depende de las plantaciones de té y muchas atraviesan tiempos difíciles. La transformación industrial es el lema de la mayor feria industrial del mundo, que vuelve a abrir sus puertas tras una pausa de 2 años por la pandemia. Y es un llamado a la acción, pues la transformación hacia una mayor automatización es importante, pero ahora corre el peligro de pasar a un segundo plano debido a los problemas en la cadena de suministros y el aumento de los costes energéticos. Y aunque las empresas con soluciones energéticas sostenibles pueden beneficiarse del renovado interés por las energías alternativas, también deben superar sus propios retos. Uno de los mayores desafíos es llevar a la sociedad con nosotros a lo largo de esta transformación para seguir adelante y ofrecer nuevas ideas, por ejemplo, alternativas en el transporte público y no solo hablar de ellas. Ahora las decisiones se toman con mayor rapidez que nunca. En mayo, Bruselas anunció que invertiría cerca de 300.000 millones de euros para ayudar a los miembros de la Unión Europea a independizarse de los combustibles fósiles rusos. También en Alemania hay mayor disposición política a ayudar a las empresas a responder rápidamente a los retos actuales. En situaciones de crisis hay más intereses compartidos y una mayor disposición a hablar y a pensar en soluciones. Ahora todas las partes, la política y la económica, tienen mucho más interés en ello. Hoy los legisladores rediseñan el marco legal a toda prisa para impulsar estos nuevos negocios, pero también las empresas tienen trabajo por delante. Creo que las empresas orientadas a la exportación deben replantearse su estrategia. Para algunas, la solución será no cambiar nada porque no operan en países de alto riesgo. Otras empiezan a invertir en producción e investigación en determinadas regiones para independizarse y diferenciar su valor de cambio. Las cadenas de valor de la economía mundial han empezado a transformarse con rapidez. Rusia y China son ejemplo de ello. Todo se halla en estos momentos en plena transformación industrial.
Este taller es pionero en Arabia Saudita, sobre todo por sus mecánicos. Muchos de los aprendices son mujeres. Ellas también cambian el aceite, hacen la revisión de baterías y montan neumáticos, algo novedoso para muchos clientes. Al principio los clientes estaban muy asombrados. Algunos me decían: nos has desconcertado. La gente se sorprende de que las mujeres trabajen en este oficio y nos preguntan qué cosa nos atrae del trabajo. Es la pregunta más habitual. Arabia Saudita tiene que diversificar su economía y reducir su dependencia del petróleo. Integrar mano de obra al mercado implica que se modifiquen viejas leyes. En el pasado, las mujeres tenían prohibido trabajar en la industria y la construcción. Eso está cambiando y en Petronim Express las mujeres mecánicas atraen incluso a una nueva clientela al taller. Las mujeres se sienten más a gusto cuando vienen aquí. A algunas les incomoda tratar con hombres. Les resulta difícil pedirles cosas y tienen miedo de preguntar, por ejemplo, qué pasa con su auto. Acá pueden hablar con nosotras. A pesar del optimismo reinante, muchos hombres tradicionalistas aún rechazan que las mujeres trabajen. Y cuando se trata de puestos técnicos, la presencia femenina sigue siendo una rarísima excepción. Y estos fueron los temas de economía de esta semana.